La semana pasada, y yo creo que ya los muchachos van a poner la pantalla. La semana pasada empezó el pastor una serie que decía, el título de la serie es Arco de la Redención, y él habló la primera parte, y hoy me toca a mí hablar la segunda parte, pero él trató o hizo el énfasis de entender que nosotros entendiéramos qué es un arco, que es un arco. Lo primero que viene a la mente, y él mencionaba, era como tirar una flecha, ¿no? Pero no es lo que hablamos. Un arco, por ejemplo, en la próxima pantalla, puede ser una entrada. ¿Nota el arco? Puede ser una entrada. Y es un portón, una entrada, puede ser un arco. Pero también, fíjese en la próxima, puede ser el Arco de Triunfo en París, Francia. Es un arco, un monumento al triunfo en este caso, de París. Así que cuando nosotros hablamos del arco de la redención, estamos hablando del arco, la entrada o un símbolo de triunfo de la redención. Y ustedes sabemos que el arco es ¿qué? La cruz de Cristo. Entramos y llegamos al Padre a través del sacrificio, a través de la cruz en el Calvario. Así que es lo que vamos a estar hablando hoy, continuando con esa serie. Esta serie se divide en cuatro partes. Y yo me voy a referir mucho a la pantalla porque vamos a hacerlo así hoy. Vamos a tocar cuatro partes en esta serie. La semana pasada el pastor habló acerca de la creación, ¿se acuerdan? Y hablaba acerca de eso. También vamos a hablar hoy, me toca a mí hablar de la caída. La caída, cómo se introduce el pecado al hombre. La semana que viene el pastor continuará la serie donde él va a estar hablando acerca de la redención. Y entonces ya para terminando la serie vamos a predicar acerca de la restauración. Amén. ¿Estamos listos? Estamos todos en la misma página. Muy bien. El domingo pasado estuvimos observando cómo Dios creó los cielos y la tierra. Cómo Dios creó los cielos y la tierra. Vimos que Él creó al hombre a su imagen y semejanza. Tocamos el punto de que vimos como que también entre Dios y la humanidad, o sea, entre Dios y Adán y Eva, había una comunión íntima y perfecta. Cuando Dios, escuchen esto, porque aquí es a donde vamos a lanzarnos a lo que vamos a hablar hoy. Cuando Dios creó el mundo, Dios vio que todo lo que había hecho era bueno. Es lo que aún Dios dijo eso, y todo era bueno. Solo cuando vio al hombre dijo, no, esto no está bien, necesita una mujer. Pero es lo que dice la palabra, ¿no? Todo era bueno. Entonces la respuesta, la pregunta que viene, y es obvia, ¿no? ¿Por qué si Dios hizo un mundo perfecto, nosotros vemos hoy todo el mal que hay en el mundo? ¿Ok? ¿Por qué hay asaltos? ¿Por qué tiroteos? Personas cautivas de las drogas y el alcohol, malos deseos, la mentira, engaños, corrupción, hambre, enfermedades. Wait a minute, como que no tiene sentido. Dios lo hizo todo y todo lo que Dios hizo era bueno. Entonces, ¿por qué estamos en la condición que estamos? Una pregunta bastante lógica, ¿no? ¿Qué pasó con el plan original de Dios? ¿Qué pasó con el plan original de Dios? La respuesta se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 3. Voy a hacer un paréntesis. Estudiar el libro de Génesis es muy, muy, muy importante, ya que es el libro de los orígenes de todo. Ella explica cómo empezó todo y nos da verdades que son fundamentales, que son vitales para entender el resto de la Biblia. Así que Génesis hay que estudiarlo, hay que prestarle atención. Este capítulo 3 es muy importante para entender la realidad de lo que vivimos, como diría el americano, today, hoy. ¿Ok? Veremos juntos hoy, mientras yo esté hablando, tres cosas. Vamos a hablar del primer pecado del hombre. Vamos a hablar de la consecuencia de ese pecado.
Y vamos a hablar de la primera declaración del Evangelio, el versículo 15 del capítulo 3 va a tocar un poco de eso. Que aún en la caída del hombre, escuchen esto, aún en la caída del hombre, ya Dios tiene un plan preparado para su restauración. Qué precioso. Amén. No toma a Dios por sorpresa que el hombre haya pecado. Ya Él tenía un plan y lo vamos a ver claro. Así que 3 cosas. El primer pecado del hombre, la consecuencia del pecado y la primera declaración del Evangelio en el versículo 15, a donde vamos a poder ver desde el principio ya la gracia y la esperanza que Dios nos da. Amén. Antes de leer, vamos a ¿cuántos tienen su Biblia? Allá detrás hay un carrito lleno de Biblias. Si no tienen su Biblia, pueden ir para allá a conseguir una, porque vamos a utilizar la Biblia hoy. Vamos a leer algunos versículos de ella. Voy a estar utilizando esta versión que el pastor compró, que es la nueva traducción viviente. Así que es la que vamos a estar utilizando hoy. Pero antes de llegar a la cita bíblica, quería tomar un momento para establecer un fundamento de qué es pecado. De qué es pecado. ¿Cómo se define el pecado? El pecado es descrito en la Biblia como transgresión a la ley de Dios. Dice Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo el que comete pecado quebranta la ley. ¿Amén? De hecho, y el pueblo lo declara, el pecado es transgresión de la ley. No solo es eso, no es solo transgresión a la ley de Dios, sino también la rebelión en contra de Dios. Deuteronomio capítulo 9, versículo 7 dice, recuerda esto y nunca olvides cómo provocaste la ira del Señor, tu Dios, en el desierto, desde el día que saliste de Egipto hasta tu llegada aquí. Mira lo que dice, has sido rebelde contra el Señor. En Josué capítulo 1, versículo 18 dice, cualquiera que se rebele en contra o contra tus palabras, o que no obedezca lo que tú ordenes, será condenado a muerte. Pero nota la palabra clave, rebelarse contra la palabra de Dios. Eso es importante, entender y tener un buen entendimiento de qué es pecado. Ahora sí, vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 3 de Génesis. ¿Ok? ¿Están listos? Ok. Hoy están como calladitos. La serpiente, dice el versículo 1, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿a quién le preguntó? A la mujer. ¿De veras Dios le dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? ¿Qué pregunta? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo el del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Yo creo que mantengan eso en mente, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, ¿qué va a suceder? Morirán. ¿Morirán? No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Qué interesante. El primer pecado del hombre. Aquí vemos la primera tentación. Vamos a analizar un poco. ¿Quién está presente? ¿Quién está presente? Número 1, está la serpiente. Y la serpiente es Satanás. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 lo declara, lo revela. La serpiente es Satanás. También está ¿quién? La mujer.
Vemos y la razón que empezamos, y la palabra siempre le dice la mujer es porque no es hasta el versículo 20 que habla de que Adán fue el que la llamó a ella Eva. Por lo tanto, al principio sigue usando la palabra la mujer. La mujer. En este caso, entonces, lo que vemos presente en esta primera tentación, que ¿quién? La serpiente, Satanás y la mujer. Vamos a analizar un poco más. ¿Cuál fue la estrategia de Satanás? Y el propósito de hoy no es hablar de tentación, aunque vamos a tocar algunos de esos puntos. Pero, ¿cuál fue la estrategia de Satanás? Notemos, número 1, que fue cuando Eva estaba sola. Yo llego a esta conclusión de que estaba sola porque toda la conversación fue entre ella y la serpiente y no se escucha que Adán conversa ni habla. ¿Ok? La razón que digo eso porque más tarde cuando ella le da a Adán del fruto, dice que estaba con ella. Eso fue que él llegó, tal vez. Pero en ese instante, la que estaba presente era Eva sola y la serpiente. Creo que una de las almas más fuertes en contra de la tentación es cuando uno está conectado. No debemos en ningún momento pelear solos. No necesitamos de parte y parte. Tú necesitas orar por mí como yo necesito también orar por tú. Así que podemos ver que Satanás busca el tiempo preciso para llegarse a Eva cuando estaba sola. No solo eso, en el capítulo 2, en este capítulo 2 de Génesis, versículo 16 al 17, da a entender, escuchen esto, que Dios le dio el mandamiento directamente a Adán y fue Adán que relató ese mandamiento a Eva. Capítulo 2, versículo, como dije, 16 al 17, Eva todavía no estaba en el cuadro. Así que Dios le dio el mandamiento ¿a quién? A Adán. ¿Y quién fue el que le dio el mandamiento a Adán? Se lo dio a Eva. Mi pensar es, creo que hay una diferencia cuando escuchamos directamente lo que Dios dice y no necesariamente lo que dice el hombre. Piense eso. Si notan el versículo 3, hablábamos, Eva dice una palabra, dice, y Dios dice que no solo no lo coman, sino ni lo toquen. Si regresan al capítulo 2, en ningún momento Dios le dijo que no lo podían tocar. Así que como que vemos que la historia se estira y como que le echan más de lo que Dios dice y extienden, ¿verdad que sí? No vemos eso sucediendo hoy en día. ¿Verdad que sí? Que como que ya la palabra de Dios no es suficiente, necesitamos añadirle algo más. Y algo más. Y cuando nos damos cuenta estamos más perdidos que nada. Así que yo creo que es necesario que nos aferremos a lo que dice Dios y no lo que dice el hombre. Amén. Amén. Estamos entendiendo. Me estoy haciendo claro. Noten algo. Cuando Jesús fue tentado por Satanás, Jesús ayuna los 40 días, entonces después de que terminó el ayuno de los 40 días, sale al desierto para ser tentado, ¿verdad que sí? Viene Satanás, tenta a Jesús. ¿Cómo fue que Jesús le contesta y vence la tentación? ¿Qué fue lo que dijo? Porque escrito está. En otra palabra, no es lo que otra persona ha dicho, sino porque Dios, podemos interpretarlo así también, porque Dios ha dicho. ¿Entienden lo que quiero decir? Es importante que nosotros tengamos claro qué es lo que Dios dice y no lo que dijo fulano de tal o el evangelista en la televisión. Amén. Así que eso fue una de las estrategias que utilizó Satanás. Espérate. Ella no recibió el mandato directamente de Dios, sino fue ella es más débil, por lo tanto por ahí se metió. ¿Qué hizo? No solo
se llega a Eva cuando ella está sola, sino que cuestiona la palabra de Dios. Cuestiona la palabra de Dios. Le dice, ¿de veras les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Qué sarcástico, ¿verdad que sí? ¿De veras? ¿Are you sure? Como diciendo, como cuestionando lo que Dios le había dicho. Al principio no negó lo que Dios dijo, pero empezó a inculcar preguntas de lo que Dios había dicho. Como diciéndole, ¿estás segura que no malentendieron lo que Dios le dijo? Bueno, yo creo que tú tienes derecho de volver a pensar lo que dijo, ¿no? Vale la cuenta de que mediante esta sugerencia Satanás está también poniendo en tela el juicio de la bondad de Dios. Cuando le pregunta, como diciéndole, como preguntándole, bueno, ¿estás seguro que eso fue lo que Dios dijo? Porque si Dios te ama tanto, de verdad, ¿por qué va a privar que tú comas lo que quieras? Es más o menos lo que está tratando de preguntarle, ¿no? Mira, es la misma que el diablo no cambia, él es el mismo. No aprende, se queda igual, de bruto. Mira, es la misma técnica que intentó con el Señor Jesús cuando estaba en el desierto. Le dice, si eres el hijo amado de Dios, if you are his beloved, si eres el hijo amado de Dios, ¿cómo es que tiene tanta hambre? ¿Por qué está pasando tan? Convierte estas piedras en pan. Surely there's nothing wrong with that. Me gusta otra vez cómo es que Jesús le contesta. Porque escrito está. Así ha dicho Dios. Amén. Do you see what I'm trying to get to? ¿Ven lo que estoy tratando de llegar? Estoy tratando de llegar. Al primero cuestiona lo que Dios dijo. Más tarde podemos ver que no solo lo cuestiona, sino llega al próximo paso de negar la palabra de Dios. Versículo 4. No, ¿que morirán? No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Ve, hay un pequeño paso entre negar la palabra, mejor dicho, cuestionar la palabra de Dios y negar la palabra de Dios. Lo único que ellos podían aferrarse es lo que Dios había dicho. Es lo mismo que nosotros. Lo único que nosotros podemos aferrar no es lo que Dios dice. Pero cuando no lo hacemos, cuando empezamos entonces a cuestionar, podemos llegar al punto de negar la palabra de Dios. Alguien dijo que el pecado incrementa en esa forma. Al principio es no puede ser. Segundo, uno empieza a acostumbrarse a ver el pecado. Y dice, es malo, pero llega al punto que uno empieza a defender el pecado. ¿Entienden lo que quiero decir? Y es el propósito de Satanás. Es el propósito de Satanás de quitarte de tu mente lo que Dios ha dicho, para que sea tú el que interprete como tú quieras interpretar y no necesariamente la forma que Dios dice. Fíjense, si Eva no hubiera escuchado a Satanás, no hubiera cuestionado la palabra de Dios, jamás habría caído en la trampa cuando éste dio el siguiente paso de negar la palabra de Dios. Lo tercero es que proporcionó una mentira sustituta. Le dice, seréis como Dios. You're going to be just like God. Adán y Eva habían sido creados en la imagen de Dios. Pero Satanás les tentó con un privilegio aún mayor. Ser igual a Dios. Esto fue, por supuesto, la gran ambición del mismo Satanás. Cuando era Lucifer, él quiso ser igual a Dios. Quiso ser igual a Dios. Seréis como Dios es la mentira más gigantesca que ha controlado a la humanidad desde la caída del hombre. Motiva y controla nuestra civilización actual. Dice Romanos capítulo 1, versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador,
el cual es bendito por los siglos. Amén. Vemos cómo Satanás usa la mentira para tentar a Jesús también. Luego el diablo lo llevó encima de la montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Y le dice, te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Una vez más, ¿qué dice Dios, Jesús, y cómo lo reprende y cómo vence? Escrito está. Satanás, le dijo Jesús, porque las escrituras dicen, adorará al Señor tu Dios y servirle únicamente a Él. Únicamente a Él. Me encanta la respuesta de Jesús. Así que para vencer necesitamos escuchar lo que Dios dice, no cuestionarlo y aceptarlo como realidad. Aceptarlo como realidad. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Eva en este asunto? Estoy dando una clase más que una prédica, ¿verdad que sí? Pero creo que es importante que tengamos esto en una forma clara en nuestras mentes. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a entender muchas de las cosas que nos pasan a nosotros en esta tierra. Amén. ¿Cuál fue la reacción? ¿Cuál fue la reacción de Eva? Regresamos al capítulo 3 de Génesis, versículo 6. La mujer, ¿qué dice ahí? Quedó convencida. Vio el árbol, era hermoso, y su fruto parecía delicioso, good. Y quiso la sabiduría que le daría. Vio el árbol bueno, delicioso, y dijo, y esa sabiduría también yo la quiero adquirir. Así que tomó el fruto y lo comió. Pero no lo dejó ahí, sino continuó trabajando y ser usada por el mismo Satanás. ¿Por qué? Después le dio un poco a su esposo. Ahora sí, él parece que había llegado, que estaba con ella, y él también comió. Él también comió. Una pregunta, ¿cómo podemos vencer la tentación? Y no me voy a meter muy de lleno ahí porque es un tema bastante profundo, pero quisiera tocar algunos puntos por encimita. Número 1, necesitamos buscar la salida. Primera de Corintios 10:13 dice, las tentaciones que afrentan en su vida no son distintas de los que otros atraviesan. Y Dios es fiel. Escuchen eso. ¿Qué es Dios? Fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él le mostrará una salida para que puedan resistir. ¿Cómo podemos vencer la tentación? Vamos a buscar esa salida. Vamos a buscar lo que Dios pone en nuestro camino para poder salir de esa situación. También debemos estar en alerta, cuidándonos. Dice 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que vamos a buscar la salida, pero también vamos a estar en alerta. Vamos a estar en alerta porque Satanás va a buscar el momento más oportuno para tratar de hacerte caer. Fue lo que hizo con Eva, ¿no? Fue lo que hizo con Eva. Pero también necesitamos cuidar la mente. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 2, dice, piensen en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Cuando venga la tentación a tu vida, ponte a pensar en las cosas celestiales. Start thinking about God. Qué precioso será el día que yo llegue a su presencia. ¿Cómo va a ser caminar por calles de oro? Va a estar difícil nadar en agua de cristal, pero yo entiendo. ¿Entiendes lo que crees? Vamos a pensar en las cosas, vamos a pensar en nuestra mente, cuidarla y pensar en las cosas del cielo. Mira lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 8. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar, le dice Pablo. Concéntrese en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo,
todo lo puro, todo lo bello, todo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Amén. O sea, nuestra mente, cuídala. Cuídate. Cuando venga la tentación, ponte a alabar a Dios. Yo tengo un gozo en mi alma. Amén. Cuando viene la tentación, en tu mente, en vez de estar velando, estar ahí prestando atención, dile: Señor, quiero pensar en ti. Toma mi mente, limpia mi mente. Y si nada más sabes hacer, entonces corre, huye. Eso es lo que Eva debía haber hecho. Correr al lado opuesto. ¿No? ¿Se acuerdan de la historia de Josué? Él huyó cuando la esposa de Potifar trató de tentarlo. Huyó. Alguien dijo: ¿por qué cobarde? No. A veces hay que ser más fuerte, más valiente, huir y admitir: yo mejor salgo de aquí. Me gusta lo que él dijo: ¿cómo yo voy a pecar? Él no habló tanto de Potifar. Dijo: ¿cómo yo voy a pecar en contra de mi Dios? Su mente estaba en el lugar correcto. Pero dijo: pero si me quedo aquí, va a decir como dijo Eva del fruto delicioso, precioso. Mejor me voy. ¿Y qué hizo? Huyó. Y Dios continuó bendiciéndole. Así que, hermano, no hay nada mal en huir. No hay nada mal que decir: ¿sabes qué? De aquí yo me voy. Alguien dijo cuando yo me criaba: patita, ¿para qué te quiero? Corramos. Vamos a huir. Fíjate, Eva parece que no había tomado una clase, no había llegado a Armitage donde se le había enseñado. Y mira lo que dijo. La mujer quedó convencida. En otra palabra, en vez de pensar en otras cosas, en las cosas buenas, fíjate, porque yo estoy preocupándome de un arbolito cuando tengo el huerto. Understand? ¿Por qué me estoy preocupando de este fruto cuando tengo todo esto? Amén. Es la mente, cuidarte la mente. Satanás lo que te quiere enfocar en ese gusto del momento. Cuando tú tienes la bendición de Dios, cuando tú eres hijo de Dios, cuando tú has sido lavado por la sangre de Jesucristo. ¿Por qué pensar en eso? Y si no sabes defenderte más, corre, run away. Corre. Pero mira lo que hizo Eva. Primero, quedó convencida. Tiene razón esta serpiente. Primero, si yo veo una serpiente hablándome, hay algo mal. ¿No crees? ¿Qué haces tú hablándome? Pero mira la inocencia de esta mujer, ¿no? Mira esta mujer. Y no solo se quedó convencida, sino que vio que el árbol era hermoso. That is a really, 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 really nice tree. Ese árbol está precioso. Y mira ese fruto. ¡Qué rico! Y después dijo: y encima de eso, me da sabiduría. Quedó convencida, le creyó a Satanás y peca el hombre. Increíble, ¿verdad que sí? Un mandamiento nada más Dios le da al hombre y a la mujer. One commandment. Hagan todo, disfruten, multiplíquense, pero de ese árbol no coman. O de el fruto de ese árbol no coman. Pero cayeron. Peca el hombre. Y no puede quedarse ahí. Miren algo. Dios odia el pecado. God hates sin. Porque Él es santo. La santidad es uno de los atributos más sublimes de Dios. Su santidad satura completamente su ser. Su santidad personifica en perfección moral y la completa ausencia de cualquier contaminación. Otro de los atributos de Dios es que Dios es un Dios justo y su justicia
demanda juicio. Por lo tanto, here we go, guys. You were waiting for this, right? Por lo tanto, llega la consecuencia del pecado. Y mientras yo leía esto, yo pensaba, ¿sabe que muchas veces, como el único contexto que nosotros tenemos es el contexto de un mundo contaminado, un mundo de pecado, no entendemos en forma clara, y aun cuando se lo digan no lo vamos a entender, en forma clara, el impacto que el pecado tuvo en el hombre. Algunas cosas, boom, there we go. It's magic, ¿eh? Antes, mundo perfecto, ¿te lo imaginas? Después, mundo contaminado. Antes, comunión con Dios. Después, el mundo prefiere la oscuridad. Antes, no hay maldad. Después, la maldad incrementa y crece. Y ustedes han visto en los últimos años que vivimos cómo el pecado y la maldad ha crecido. Es increíble. Es increíble. Aún en nuestro sistema político ya no hay respeto. Ya se maltratan, ya se hablan de malo. Ya se profanan aún en su hablar. Yo digo, ¿pero qué mundo estamos llegando? ¿Ah? Y después decimos, Dios lo puso ahí. ¿Cómo que Dios lo puso ahí? Lo pusieron los hombres. Dios lo permitió porque tiene un plan. Igual que hicieron con Saúl, ¿no? El pueblo quiso un hombre y quiso rechazar a Dios. Seguimos. Relación íntima con Dios. Do you realize that? Más tarde vamos a ver cómo Dios se paseaba. Dice que se paseaba en el huerto. Can you imagine that? ¿Pueden imaginarse eso? ¿Saben qué? Un secreto. A veces no lo creemos, pero Dios se está paseando aquí entre nosotros. Dios se está paseando aquí entre nosotros. Relación íntima con Dios, pero ahora el pecado entra y somos separados de Dios. Hay un obstáculo, hay un hueco, hay un valle que no nos permite llegar a Dios. Dios, como dije, se paseaba en el huerto y ahora el hombre no quiere saber de Dios. La serpiente engañó a la mujer. Le dijo, no morirán. Le dijo que no habría separación entre Dios y ellos. Le dijo que no habrían consecuencia por desobedecer a Dios. Y Eva y Adán cayeron en el engaño. La muerte, la separación, la depravación total era consecuencia directa del pecado. Cuando yo digo la depravación total, ¿qué quiere decir eso? La depravación total es una doctrina que la Biblia enseña con respecto al hombre luego de la caída. Y voy a leerlo. Dice, y esto es quote unquote de alguien que ustedes conocen, el pastor Leandro, en uno de sus escritos. Dice, la depravación total significa que como resultado de la desobediencia del hombre frente a Dios, el pecado corrompió toda la naturaleza del hombre y a toda humanidad en su totalidad. No hay nadie que pueda decir que esté libre del pecado. El pecado es una condición natural del hombre luego de la caída. En otra palabra, ya no somos seres inocentes, ya no somos seres que podemos estar en la presencia de Dios, sino cuando llegó el pecado, fuimos destituidos, fuimos echados al lado. Es más, dice la palabra que fuimos hechos, no me gusta esta palabra, qué fuerte, enemigos de Dios. Enemigos de Dios. Salmo 14:3 dice, pero no, todos se desviaron, todos se corrompieron, no hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo, ni uno solo. Alguien dijo, esas personas que no conocen a Cristo y que no han escuchado el Evangelio, cuando venga el Señor y no han escuchado, bueno, Dios lo va a salvar porque no escucharon el Evangelio. Bueno, déjame decirle algo. La palabra dice que aún no hay ni solo uno bueno. Por lo tanto, nuestro trabajo es alcanzarles, ¿no? Por lo tanto, nuestro trabajo es llegar a las diferentes partes del mundo y predicar el Evangelio.
porque no hay ni una persona buena. Solo a través de la sangre de Cristo. Recuerden en Génesis capítulo 1, 27, que Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Pero el pecado distorsionó, corrompió esa semejanza que el hombre tenía con respecto a Dios. Su parte moral, su capacidad de hacer lo bueno quedó para siempre disminuida bajo la esclavitud del pecado. Bajo la esclavitud del pecado. Leamos un poco más de la consecuencia en el capítulo 3. Cuando la mujer pecó y el hombre pecó, en ese momento, versículo 7 dice, se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Versículo 8, oyeron al Señor Dios caminando por el huerto, algo que era normal. Can you imagine? El Señor está caminando por el huerto. Dios, ¿cómo estás? Buenos días. Esta vez, Dios caminando por el huerto, dice el versículo 8, se escondieron del Señor entre los árboles. Entonces el Señor llamó al hombre, le dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Note algo, tuve miedo porque estaba desnudo. 3 cosas, consecuencias del pecado, ¿no? Sintieron vergüenza, 2 cosas mejor dicho, tuvieron miedo. Seguro que sí, que sus ojos fueron abiertos como dijo Satanás, pero no en la forma que ellos creían, sino que ahora sentían culpabilidad. Nuestra vergüenza misma hace que no aceptemos responsabilidad. La culpa siempre es de otra persona, ¿verdad que sí? Escuché a un político, le estaban llamando la atención a un político, pero hiciste esto, hiciste eso. En vez de aceptar la responsabilidad, dijo, sí, pero mira lo que hizo el otro. No estamos hablando del otro, estamos hablando de ti. ¿No? ¿Cierto o falso? Pero es la forma que estamos conectados. La culpa es de otro. Me interesa esto. Me gusta cuando leo la Biblia en esta forma porque hay algunas cosas que digo, ¿y por qué? ¿Por qué Dios dice esto? Primero, ¿él sabía o no sabía? Dios lo sabe todo. Pero le pregunta, ¿y quién te dijo que estás desnudo? Who told you? Le preguntó el Señor Dios. Y después le pregunta, ¿acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? ¿Tú no crees que Dios sabía eso? Seguro que sí. Entonces, ¿por qué le preguntó? Aquí no hay doctrina bíblica, así que ustedes pueden aceptar lo que digo o no aceptar lo que digo. Es opción de ustedes. Yo creo que Dios quería ver si el hombre, aunque Dios sabía, pero darle la oportunidad al hombre to come up front y decirle, I blew it. Lo dañé. Hice lo que tú me dijiste que no hiciera, pero el hombre en vez de asumir esa responsabilidad, my Lord, I know you're speaking to me. Yo sé que está hablando a nosotros hoy. En vez de asumir la responsabilidad, dice el versículo 11, versículo 12, el hombre contesta, la mujer, culpa de la mujer. Siempre es culpa de la mujer. Y el hombre es bien atrevido, porque no lo deja en la mujer, sino, ¿y esa mujer me la diste? ¿Y esa mujer me la diste? Así, it's not my fault. Yo soy un santito, yo estaba aquí en la esquinita sentadito. No es culpa mía. Ok. Dios, estoy seguro que, bueno, yo no soy Dios, pero si yo fuera Dios le meto tremenda pescosa. Entonces, ok. Ahora, no se sientan tan buenas ustedes mujeres, hey. Porque entonces el Señor le dice y le preguntó a la mujer,
¿qué has hecho? Y que ella dijo, no fue culpa mía, fue la serpiente. Por eso comí, por la serpiente. Por eso comí. Increíble, ¿verdad que sí? Vemos eso hoy. Vemos eso hoy. Yo puedo confesar, yo necesito que el Señor toque mi vida porque muchas veces yo hago eso. No es culpa mía, es que yo dije. Yo no lo dije en esa forma. El resultado, consecuencia, Dios trata y juzga a cada uno de ellos. En el versículo 5, a la serpiente, por lo que has hecho, tengo que avanzar, por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes, andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. No vamos a tocar más lo que dice más tarde, eso lo tocamos más ahorita. ¿Okay? Porque ahí es, en ese mismo versículo, es donde se empieza y se ve la gracia de Dios, ¿no? Pero no vamos a tocar eso, we'll touch it later on. We'll touch it later on. Y juicio contra la serpiente, ahora le toca a la mujer. Oh boy. Culpa de Eva, no es culpa de nosotros. Haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. ¡Auch! Nunca he experimentado eso, obviamente. Pero mira lo que dice después. Y desearás controlar a tu marido, but that's not going to happen, porque él te va a gobernar a ti. Esa es la lucha que existe desde ese entonces. La mujer siempre tratando de tomar el liderazgo en el hogar. Y no es que la mujer es menos, no, es un orden bíblico. Varón, hombre, esposo. Si te vas a casar, escucha esto. El responsable, el líder del hogar eres tú. Y Dios te va a llamar a ti a cuenta. Amén. Aunque la mujer va a tratar, pero dice ahí, el hombre continuará gobernándola. Wow. Wow, no sé cuál de los dos es más malo, el dolor del pacto o no sé, ustedes pueden decir mejor que yo. Entonces el Señor al hombre le dice, dado que hiciste, versículo 17 al 19, dado que hiciste caso a tu esposa, ¿por qué le hiciste caso a la esposa? Alguien preguntó, ¿y si Adán hubiera reprendido a su esposa, qué hubiera sucedido? Bueno, yo no sé, yo sé que Adán tenía más de una costilla, ¿verdad? Le sacan, no sé. Comiste del fruto del árbol, del que te ordené que no comieras. La tierra es maldita por tu culpa. Wow. La tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir en ella. Te producirá espinos y caldos, aunque comerás de su grano. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer, hasta que vuelvas a la tierra de lo que fuiste formado. En otras palabras, hasta que te muera. Pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverá. Consecuencia del pecado. La última consecuencia, ya quiero terminar, voy a terminar rápido. La última consecuencia, y esta fue inmediata, fue que fueron expulsados. Expulsados, dice el versículo 23, ¿no? Ahora noten, dice, así que el Señor Dios los expulsó del jardín de Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. Consecuencias del pecado, hermanos, lo sufrimos hoy. El hombre no podía, por su pecado, no podía estar en el mismo lugar donde estaba Dios. Dice Romanos capítulo 3, versículo 27, porque todos hemos pecado y estamos destituidos, separados, digan conmigo separados, lejos de la gloria de Dios. Consecuencia del pecado. Otras consecuencias que quiero mencionar, y la menciona Dios cuando le dice a Adán, no coma porque vas a morir.
muerte. Pero cuando habla de muerte, habla tanto de la muerte física como la muerte espiritual. Al instante expulsados, separados de Dios. Y como consecuencia, no solo la muerte espiritual, sino también la muerte física. Sino también la muerte física. ¿Cuál es otra? Estamos bajo la ley del pecado. Yo me identifico mucho con esto. Dijo Pablo en Romanos capítulo 7, versículos 7, mejor dicho, capítulo 7, del 19 al 25. Veo algo interesante, que quiero hacer lo bueno, pero no lo puedo hacer. Consecuencia del pecado. No quiero hacer esta, como dice, lo voy a leer, dice, no quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal. Mira lo que dice, sino el pecado que vive en mí. Versículo 12, amo la ley de Dios con todo mi corazón. Mira lo que dice, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado y todavía está dentro de mí. Soy un pobre, usa la palabra, ahí está, desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, mira lo que dice, otra consecuencia, soy esclavo del pecado. Ustedes pueden ver la consecuencia del pecado. Pueden ver cómo la mujer, cómo el hombre, en vez de seguir lo que Dios le había mandado, escogieron pecar. Y ahora la consecuencia de ese pecado, ¿cómo le impacta? ¿Cómo le impactó a ellos? ¿Cómo nos impacta a nosotros? ¿Cómo nos impacta a nosotros? Viene la pregunta. Y aquí habla del Evangelio, la gracia de Dios. ¿Cómo hacemos entonces para librarnos del pecado y de la culpa y la vergüenza que conlleva? No es por nuestros propios méritos, no podemos hacerlo. No podemos hacer nada para librarnos de nuestras culpas y vergüenzas. Dios envía a su Hijo unigénito al mundo. En el verso 15, ahora sí entramos en la segunda parte, el verso 15 del capítulo 3, claramente podemos ver que Dios ya tenía un plan listo. Dice, y pondré hostilidad o enemistad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará. Hay otra versión que dice, te herirá la cabeza. ¿Saben quién fue ese? Eso fue Jesús. No me voy a meter muy profundo a él, porque ese es el mensaje de la semana que viene. Pero eso fue Jesús. Él cargó nuestros pecados. Él cargó nuestras culpas, nuestras vergüenzas, y las clavó en la cruz del Calvario, triunfando sobre el pecado y satisfaciendo la justicia de Dios. Dice Isaías 53, dice, ustedes conocen esta porción bíblica, capítulo 53, versículo 4, dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, lo que yo necesitaba sufrir, lo que me pertenecía a mí. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz, en otra palabra, para que tú y yo pudiéramos tener paz con Dios. Ese castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas somos curados. Somos curados. Somos curados. Conclusión. Quizá usted creció en una iglesia donde le enseñaron que todos somos hijos de Dios.
Nada está más alejado de la verdad bíblica. Eso no es lo que dice la Biblia. Quizá usted piense que puede vivir en pecado, en rebeldía a Dios y de alguna manera tener una relación con Dios. Personas que viven en pecado no pueden tener una relación con Dios. La verdad es que si usted no está en Cristo, usted está muerto en sus delitos y pecados y por lo tanto separado de la gloria de Dios. El arco de redención, la entrada de redención, ¿sabe quién es? Jesucristo. Jesucristo. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Él es la entrada a la salvación. Clama a Dios por tu salvación. Arrepiéntete de tus pecados e invoca el nombre del Señor. Pídele que te limpie de toda maldad. Pon tu fe en el sacrificio de Cristo. Pon tu fe en la sangre vertida por el poderoso, por el inocente, por el no culpable, Dios hecho hombre, Jesucristo.